Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Eh, Hoy vamos a empezar con una sesión de literaturas lusófonas o literaturas africanas de expresión portuguesa. Vamos a tener dos sesiones, en realidad. Esta es la primera parte. En esta parte yo me he centrado más en tres autores lusófonos, es decir, de habla portuguesa, blancos, hijos de colonos. Por eso como que esta sesión no sabía si llamarla literaturas lusoafricanas o literatura de los hijos de los colonos portugueses. Mm, Pero vais a ver, sobre todo en Miacouto y también con Agualusa, que bueno, que estos son los hijos de los colonos que en realidad reclamaban una independencia, ¿no? Tanto de Angola como de Mozambique. Ambos tienen una gran participación, sobre todo Couto en la política de la independencia de Mozambique. Eh, y luego ya la segunda sesión, la segunda parte de literaturas lusófonas o lusógrafas, que eso lo vamos a hablar en la próxima sesión, porque le llamamos a veces literaturas lusógrafas. Vamos a tener a Miriam Paredes, que es de México. Ella, junto con tres personas más en México, ha antologado esta antología. Es la primera antología de literaturas lusófonas que se publicó. Hay literatura, hay antologías de poesía, ¿vale? Pero en cuanto a relatos, y que tengan aquí los cinco países lusófonos, esta es la primera. Entonces, dentro de 2 semanas vamos a contar con Miriam Paredes. Eh, He tardado en subir la poesía de esta semana porque tenía algunas dudas. Tenía a Conceição Lima, ¿vale? Que es la única negra que tenemos hoy en esta sesión. Es un maravilloso poemario, La dolorosa raíz de mi condó. Y después tenía los aromas esenciales de Gita Junior, pero él es blanco. Entonces, como que dije, bueno, prefiero tener a tres autores, centrarme en esos tres autores y solo una en cuanto a poesía. Si no estaba abarcando demasiado, y bueno, ya vamos a terminar tarde, como solemos o como suelo hacer. mm, mm. Entonces, nada, he sacado a a Junior, he dejado directamente a Conceição Lima y luego este fin de semana voy a subir, ¿vale? Estoy intentando seleccionar los tres mejores relatos de La sombra de la Mulemba. Entonces, bueno, los subiré este fin de semana. Voy a ver si Miriam tiene quizá digitalizado estos relatos que yo necesito. Si no, tendré que sacarle yo fotos, ¿vale? Porque no hay versión en ebook. Así que, bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda en cuanto a calidad, ¿vale? De lectura. Así que, bueno, voy a compartir la pantalla. Entonces, como os decía, esta sesión está más centrada en los hijos de los colonos, en estos autores blancos, eh, lusoparlantes, y luego ya la persona nos vamos a centrar, quiero centrarme más en tres autores negros, ¿vale? Así que vamos a ir poquito a poco. Voy a mover aquí el panel. Vale. Bueno, aquí teníamos entonces a Mia Couto, ¿vale? Mozambique, José Eduardo Agualusa de Angola, Isabel Figueiredo, bueno, que también es de Mozambique, y luego, bueno, en la única escritora negra, poeta, Conceição Lima, ¿vale? Pero quería dejaros al menos un poema de ella, que no hemos visto poesía, al menos en la segunda parte de este seminario. Bueno, aquí lo irónico, lo, no sé, sí, lo irónico de lo que es la colonización por parte de Portugal en África es que ellos en la historia fueron los primeros en adentrarse en África, los primeros en colonizar, y lo irónico es que fueron los últimos en irse, en retirarse. Y esto es ya después de los años 70, sí, años 75, cuando cae lo que es la dictadura, ¿no? Después de 48 años aquí, al lado, nuestros vecinos en Portugal. Entonces, bueno, las literaturas en los países lusófonos o lusoafricanos, es decir, las literaturas africanas escritas en portugués,
o de expresión portuguesa fue más tardía, ¿sí? Si lo comparamos con las francófonas, con las anglófonas africanas. También hay que resaltar que la producción de esta literatura en el soporte escrito ha sido menor, es de menor producción también con relación a las otras literaturas eurófonas. Detrás de esto, bueno, hay una razón que se debe a lo que os comentaba, que es el tema de la independencia de estos países, que fue posterior. Tomemos en cuenta el año 57, que es la primera independencia, que es la de Ghana. Eh, pero luego ya vemos que estos países los lusófonos empiezan a tener conflictos, guerras coloniales, conflictos bélicos. Angola ya en el año 62 empieza con la guerrilla de la independencia. Esto luego replica en Guinea-Bissau en el año 63 y luego también esto como un efecto que también provoca en Mozambique en el año 64, que empiecen con frentes bélicos. Entonces, bueno, ya también en los años 70, 80 empiezan también diversas guerras civiles y esto, como siempre ocurre, hace que tenga repercusión en lo que es la cultura, la educación y la literatura. En Mozambique, bueno, os pongo aquí en el mapa, aquí Mozambique y Angola son los más fecundos en lo que literatura en lengua portuguesa se refiere. La mayoría de los autores de estas regiones escriben en portugués. Eh, y bueno, también es verdad que los países con una economía más prometedora, como es el caso de Angola y de Mozambique, eh, hacen que tengan, ¿no?, una producción quizá más férrea si la comparamos con la de Santo Tomé y Príncipe o Guinea-Bissau o Cabo Verde, ¿vale? Entonces os señalo aquí los cinco eh, países de lusófonos. Es verdad que Guinea Ecuatorial hace poco puso el portugués como lengua oficial porque a ellos les encanta tener el francés, el portugués, el español por razones económicas, ¿vale? Ahora serían seis países portugueses, pero en realidad serían cinco, ¿vale? Sobre todo en lo que es las lenguas vernáculas, la lengua administrativa, la lengua de la educación, la lengua de la escritura, es el portugués en cinco países, ¿ok? Luego, el porcentaje también, y se ve mucho en Mozambique y en Angola, el porcentaje de autores blancos y mestizos de expresión portuguesa es en general mucho mayor también, si lo comparamos con otros autores de expresión angloafricana o francoafricana. Y lo curioso y paradójico es que estas literaturas lusoafricanas nos encontramos con los hijos de los colonizadores, los que han luchado por la descolonización y han contribuido de manera muy férrea a construir ahí una mentalidad, una ideología nacionalista y anticolonialista. Y bueno, y como menciona José Eduardo Garuza, voy a citarlo, él comenta, nos definían como hijos de colonos, mestizos y blancos que pretenden usurpar el poder a sus padres. Bueno, las literaturas de Mozambique, Cabo Verde y Angola, pero sobre todo la de Angola, son literaturas que prepararon las bases de lo que iban a ser luego las independencias. Surge lo que es el Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA, tuvo una afiliación obvia en los movimientos también literarios, y no es casualidad que podamos encontrar luego a distintos personajes, como el primer presidente de Angola, Agostinho Neto, que también estuvo en este movimiento popular. Aquí se empiezan a conocer los primeros activistas culturales, los primeros personas que empiezan a producir en estas artes literarias. En Angola la literatura, pero sobre todo la poesía, surge como un espacio inaugural de reflexión, de redescubrimiento y después de reivindicación nacional. Eh, el periodo comprendido entre 1948 y 1960 es clave en la formación, sobre todo lo que es la literatura angoleña. Es una época donde hay un surgimiento
de movimientos intelectuales, donde empiezan a fundarse distintas revistas también culturales. Eh, Así que bueno, es también el momento en que la gente empieza a entrar en contacto con lo que es el movimiento de la negritud, con la escritura, la poesía, la escritura de Leopold Sango y el caribeño también Ahmed Césaire. Eh, Os dejo ahí sí, cómo se llamaba el movimiento popular de liberación. Eh, Cuando hablamos de literaturas lusófonas, lusógrafas africanas. El padre de estas literaturas resulta extraño, ¿no? Pero es Mia Couto. eh, este hombre blanco es el padre de estas literaturas, es uno de los nombres más importantes también a la hora de traducción. Es el autor luso-africano con más obras traducidas al castellano y a otras lenguas. Él ganó el premio Camões en el 2021. El premio Camões es el premio más prestigioso que tienen las lenguas en portuguesa o la lengua portuguesa. Nosotros quizá tenemos, no sé, el Premio Nobel de Literatura o tenemos distintos premios, ¿no? El Goncourt en Francia, pero bueno, en la lengua portuguesa el más importante vendría a ser el Camões. Él lo ganó en el 2021. Él es hijo de inmigrantes portugueses que se mudaron a la colonia portuguesa en los años 50. Él empezó estudiando medicina, abandona su carrera, luego terminó estudiando biología. Es una de las profesiones que él ejerce en la actualidad, más allá de ser escritor. Aquellas personas que hayan leído a Mia Couto podéis ver eh, esas reminiscencias que hay en cuanto a lo que es la biología, todo lo que él hace en cuanto al tratamiento de animales, de la fauna, de la flora, se observa. Es muy tangible en toda la parte de biología de la carrera de Mia Couto en su literatura. Él en el 74 también se le invitó a participar, tenía creo que 19, 20 años, en el Frente de Liberación de Mozambique. A él le dijeron que dejase de estudiar 1 o 2 años, que se dedicase un poco a la escritura, pero a la escritura más en cuanto al periodismo. Así que bueno, él está eh, relacionado y anclado a lo que es el Frelimo, que es el Frente de Liberación de Mozambique. Y bueno, vamos a ir, bueno, yo aquí os puse algo de bibliografía en que se ha traducido y que está disponible en Argentina, sobre todo esta editorial Edasa. Edasa, yo, bueno, la consigo aquí en España, pero es una editorial que, bueno, que se dedica mucho a traducir libros de autores luso-africanos, sobre todo Nia Couto y Agualusa. Es una editorial que nació en Argentina de un catalán que estaba exiliado en la época de la dictadura. En- Después, bueno, aquí tenemos como también otra sede en España. Entonces, estos libros sí se tradujeron en Argentina y luego se ha hecho una edición en España. Entonces, los libros de Mia Couto y de Aguarusa, sobre todo, se consiguen más en Argentina que en España. Entonces, os dejo aquí algo de bibliografía de él, que os súper recomiendo, sobre todo a aquella gente que le gusta lo que es el realismo mágico. Eh, Os va a encantar. Vale, estos son de Argentina. Perdón, Federico, ¿se me hace Bien. con Couto o te decís con Couto hablando? ¿Vas a ir hablando de Couto o cambias? Estoy de Couto, sigo con Couto, ¿eh? No, no, seguí, seguí, ya, perdón. Entonces, después, cuando termines, te hago un comentario del chat. Dale. Vale, perfecto. Sí, sí, pues yo estuve en Argentina, bueno, ha tenido Sí, bastante participación, sí, igual que Onkaji, que luego lo vamos a ver. sí. Estos son otros libros de otras editoriales, ¿vale? En Alfaguara sobre todo, que los podéis encontrar en Argentina, pero sobre todo aquí en España, o si no, Me quiere no me quiere, que esa es de México, aunque también se puede conseguir en Argentina a través de la editorial Alefanta. Entonces, bueno, es uno de los más prolíficos y uno de los que más se ha traducido de África y que está disponible en este momento. Él también, bueno, se caracteriza, Miyakoto, porque es el genio del lenguaje. Él tiene esa capacidad de crear neologismos, de hacer juegos de palabras. Eh, bueno,
ahí hay una cuestión lingüística súper interesante. Habéis visto en uno de esos relatos que también tenemos un neologismo en- de la palabra árbol, que se desprende de la palabra árbol. No es fácil traducirlo a Miakouto. Él conjuga muchos términos de las lenguas autóctonas, las lenguas originales de Mozambique. Él construye, deconstruye, vuelve a reconstruir palabras. Entonces, bueno, los textos están plagados así de amalgamas, de neologismos, de innovaciones. Así que, bueno, os invito a leerlo. Os dejo aquí un vídeo también. Cuando descarguéis el PDF podéis ver un vídeo con la cuestión lingüística que os comentaba de este genio del lenguaje. Em, Seguimos en Mozambique, también os dejo a Paulina Chiziane. Ella fue la primera escritora africana en obtener también el premio Camões en el 2021. El 2021 fue el premio Nobel de Literatura para Abdulrazak Gurnah, el premio Camões. Bueno, hubo varios premios para los africanos. Y bueno, ella os dejo aquí que está el ebook editado en México, El alegre canto de la perdiz, y luego Vientos de Apocalipsis aquí en España. Lo dejo así como bibliografía. Luego en Colombia tenemos también a Niqueche. Este es un libro que en España está lamentablemente descatalogado. Es una editorial del cobre que cerró, pero bueno, se puede conseguir en segunda mano, si no la edición colombiana. También tenemos a Lilia Monplé, de Mozambique. Ella, bueno, suele hacer hincapié en cuestiones relacionadas a las etnias, a la clase, a lo mal llamado raza, al género, a la diferencia de color, al origen étnico, porque, bueno, ella, bueno, es de origen macúa, francés, de origen indio, chino y mauriciano. Eh, Después, ¿qué más tenemos? Bueno, podemos adentrarnos ahora directamente a este extracto. No sé si tú querías comentarme algo, Marina, de algo del chat que habías comentado. Perdón, María Ivonne dice que vino a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y yo quería comentar que estuvo en el marco de la cátedra CUTSE, acá Sí. con nosotros, Juan Carlos, y bueno, Diego también estuvo, Ah, eh, estuvo argentino. ahí en vuestra cátedra, Sí, Miacouto. Ah, sí, Couto estuvo con nosotros también, así que quería agregar eso. Y ah, después hay otros mensajes del chat que hablan también de los libros que tienen La Terraza, de la traducción de Guillermo Saavedra. En Colombia encontramos algunos de los libros en Alfaguara. Bueno, mm, sí. así que fue la UNAM también. Bueno, genial. Sí, Eso. a ver, me alegra por un lado, porque la verdad que es un autor blanco que escribe como negro, siempre lo digo. Sí, es cierto. Es maravilloso el realismo mágico o ese Mm, mágico realismo que él mm, retrata, pero tiene esa condición de ser hombre blanco, de haber vivido en Portugal, de haber vivido en Brasil, y bueno, y el tema es que eso lógicamente le permite a él, ¿no? Publicar, que sea traducido, y quizá no todo escritor negro tiene la misma oportunidad que tiene actualmente Mia Couto o claro. Agualusa. Pero bueno, en fin, os dejo aquí un baobab por aquellas personas que no sepan lo que es el baobab. No me ha dado tiempo tenía algunas diapositivas que las tuve que sacar, pero bueno, hay muchas leyendas que hay detrás del baobab, de su tamaño, de por qué es poco frondoso, en lo que ha ocurrido. Bueno, hay distintas leyendas, así que os invito también a investigar un poco con relación al baobab. Eh, Aquí tenemos el baobab que soñaba pájaros. Bueno, yo tenía que seleccionar algunos extractos de este libro. Creo que, bueno, eh, no sé, me ha parecido muy bonito esa relación que tiene este niño blanco que está en estas tierras y la cercanía que tiene con la cultura africana negra. Entonces, bueno, todo ese proceso, ¿no? De asimilación que también sufre el niño. Así que, bueno, a mí yo abriría un poco aquí con una pregunta.
que es el tema de los pájaros. Qué papel desempeñan los pájaros dentro del relato? ¿Qué lectura podéis qué lectura podéis hacer con esos pájaros? Así que bueno, más o menos qué función cumple en cuanto a lo simbólico. Si podemos abrir, si queréis, el chat. Bueno, el chat está abierto en la Sí, participación, perdón. sí, exactamente. Mm. ¿Qué papel desempeñan los pájaros dentro del relato? ¿Son solo ornamentos poéticos o cumplen una función simbólica que podemos leer a través de ellos? No sé si alguien quiere comentar algo, levantar la mano, abrir el micrófono. Hoy está Marina moderando la sala, que Laura no podía estar. Hay dos manos levantadas, perdón. Nancy y María, no sé quién levantó primero. Nancy, creo. Puede ser que Nancy se levantó primero. Nancy, vamos, dale. Abrí el micrófono y seguí. Eh, los pájaros, para mí, le dan al lugar. Me llamó la atención un párrafo donde dice que la música de los pájaros causaba extrañeza a los moradores, como diciéndoles, mostrando que aquel barrio no les pertenecía. Es como dice, entonces los pájaros les quitaban lo auténtico a los residentes, haciéndolos extranjeros. O sea, me parece que es la simbología de los pájaros ahí, eh, que es la esencia misma de la negritud, ¿no? Mm, Mm, vale, de estar de la gente del lugar. O sea, ellos les quitan a los colonos, los llevan a ser extranjeros, mientras que el negro, que apenas es una sombra, el negro no tiene, es una ausencia de sí mismo, algo así dice, es una sombra, pero los pájaros eh, le invaden el territorio, invaden el barrio con su algarabía, con sus colores, con su música. Es como eso, la esencia de la gente del lugar, me parece a mí. vale. Vendría a ser como un símbolo identitario, ¿no? De esos negros que molesta, ¿no? Que a los Sí. blancos les molesta, ¿no? Que se creen con más derechos y con más libertades que ellos, que son los originarios. Vale. Y esa música, claro, también genera, ¿no? Un rechazo, una música diferente que genera un rechazo a los blancos. Muy bien, me gusta esa lectura que le has dado como símbolo identitario, como lo negro, la negritud. María, ¿qué podemos agregarle a Mm, esto? me había quedado con un epígrafe, no sé si se llama así, que dice, ¿no? Todos los que en el suelo no conocen su morada, ¿no? Dice, los Eh, pájaros son todos los que en el suelo no conocen su morada, y de alguna manera pensaba de esos que habían sido expulsados o que sus tierras habían sido tomadas por el colonizador, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo con relación a los Hay un pájaros? comentario de Juan Carlos en el chat. No sé si Juan Carlos tiene el micrófono o quiere que lo lea. No veo a Juan Carlos. Bueno, lo leo. Uy, a los pájaros los interpreto como un sello distintivo. Espera, a ver. Un sello distintivo del territorio colonizado por el territorio no, deshiervado y lo salvaje. Los pájaros son algarabía, vida, lo cual contrasta con el cemento y el silencio que trae la modernidad. ¿Quieren que Vale. vuelva a leer o está Sí, bien? hablabas de ahí de un tema de límite, del tema de que separa lo salvaje, ¿no? Sí. Mm, Acá dice, hay una distinción entre las casas, el territorio deshiervado y lo salvaje. Los pájaros son mm, la vida, lo cual contrasta con el cemento que trae la modernidad. Este cuento me movió, el final es brutal, pone. sí, 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 sí. Ahora vamos a hablar del tema del final. Sí. Sí,
como que los pájaros viven así como entre dos mundos, ¿no? Está el Sí, mundo humano, el mundo natural, el mundo colonizado, el mundo colonizador. Vendría a ser como el tema de que forman una identidad así liminal, como que es el umbral, como que es ahí una frontera entre un mundo y otro, entre la ambigüedad también. Alguien más había sí. levantado la mano no No, sé. pero la bajó a Nancy, la bajó. Ah, Hay vale, comentarios vale, en el chat. No sé si le quieren vale, leer los que escribieron en el chat. perfecto. No, igual no vamos a forzarlo porque tengo más preguntas. Claro. Así que bueno, sí, son también símbolos, símbolos de libertad. Esos pájaros son símbolos de libertad. Eh, Juegan mucho con el tema de la imaginación, también forman parte de una resistencia espiritual frente a lo que es el orden colonial. Como comentábamos antes de este símbolo identitario, como que juegan esta cuestión de desestabilizar el orden social para los blancos, ¿no? Así que bueno, tiene una carga, una alta carga simbólica. En- Luego, algo que me gustó mucho es el tema de el rol que cumple, ¿no? El baobab. El baobab es otro personaje más. Como en Agualusa la casa es un personaje, aquí vemos que el baobab es una casa. Entonces, ¿qué rol cumple el baobab como espacio narrativo y simbólico dentro del cuento? ¿Qué lectura podéis darle al baobab? Más allá de que es un árbol sagrado, lo habéis leído, es un árbol sagrado, eh, y bueno, también ha servido de refugio en África a mucha gente que, bueno, vivía dentro o podía alojarse dentro en situaciones difíciles, eh, a la noche o cuando se pierden, así que bueno, más allá de lo simbólico y de lo sagrado, también ha servido como refugio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver qué hay detrás de este árbol? La mano, Nancy levantó la mano de nuevo. Ajá. No sé si quieres hablar, Nancy, o sí. Es que este cuento, la verdad que me alucinó, es de una belleza Sí, en muchos aspectos. O sea, la escritura en sí mismo estaba todo el Es tiempo sublime, sí, resaltando. Me es encanta, me sublime, encanta, sí, es muy sí, hermoso. sí. Bueno, también me generó las ganas de buscar sobre el Baobab. Y en una de las cosas que encontré decía que simboliza la esperanza del pueblo y la resistencia, el Baobab. Y en exacto. la victoria de la fuerza y la determinación contra la escasez y la injusticia. Y me parece que está bien tomado eso, porque desde el baobab se vuela, digamos. El baobab genera pájaros primero, ¿no? Genera pájaros que son color, alegría, y además esos pájaros también lo rescatan al pajarero y lo liberan a través del baobab. El Mm, niño también se refugia en el baobab y arborecido, como dice, tan sí, precioso, sí, arborecido. arborecer, sí, se Ese, arborece, ¿no? sí, sí. Ese neologismo. Mm, Y ese se transforma, que dice algo que transita de un reino al otro. O sea que el Baudao es refugio, es resistencia, total, es libertad. metamorfosis, sí, Sí, tiene y es un esa gran... transformación. No me había fijado que era blanco Mia Couto. Y aparte pensé que Mia era una mujer. Toto. Lo piensa todo el mundo dice lo mismo. Me Sí, fascinó el texto, pero no fui más allá a todo el ver mundo cómo pensaba se que, llama. siempre lo dicen, que Mia piensan que es es una escritora y Couto suena, ¿no? A italiano o portugués, pero sí, pero no. Así que eso, ¿no? Esa transformación, es la transformación también. Excelente, Carolina, totalmente. sí. A Mia Carolina, Couto, comentario en el tanto chat. tanto a Walusa como a Mia Couto los podéis seguir en Instagram. Ellos tienen bastante participación en las redes, por si queréis saber un poco también de ellos. También es una forma de tener proximidad, ¿no? A los autores, ambos, a Walusa y Couto. Ellos dos son muy, muy amigos. Son súper, súper amigos, a pesar que uno de Angola y otro de Mozambique. No sé si alguien más quería hablar, Y, si no, ya... Carolina, hay un Ah, comentario por vale. ahí en el chat.
No sé si lo querés decir vos, Carolina, o Sí, lo leo. ¿Lo leo? Bueno, lo veo como, a ver, el Ah, baobab. lo Ahí puedo está comentar. ¿Qué Carolina. tal, Federico? ¿Cómo Ya estás? Hola, está. Marina. ¿qué tal, Carolina? Eh, ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo lo veo también como por un lado, como este umbral entre lo mágico y entre lo mágico y lo real, pero también como un lugar donde se ancla la identidad, ¿no? O sea, que también ahí entiendo que está este final donde el niño va y ahí se queda y se arboriza y etcétera, para mí es ese anclaje a la identidad del pueblo originario de Mozambique, ¿no? Que no sé bien cómo llamar a la etnia, pero me parece No, que... no, no, no nombra la ah, etnia, no nombra la etnia, es decir, de manera general, a claro, veces no, no, por eso no sé genérica. quiénes son los pueblos, digamos, los pobladores originales del territorio, ¿no? Pero lo veo como eso, como ese anclaje a, a lo originario, a la identidad, a lo ancestral. Este, Totalmente, totalmente. Juan Carlos agrega que el baobab lo veo como un símbolo de memoria, de la memoria, de memoria. Y después Sí, Carolina Gaetán, no sé si querés decir, leer vos tu comentario. la Carolina. memoria, vamos a nombrar luego la memoria, vamos a volver al tema de la memoria, quedaros con esto que comenta este participante, con el tema de la memoria. Sí, Vamos a volver a Gabriela. eso. Gabriela levantó la mano, perdón. Vale, vamos a Gabriela y luego ya lanzo la Dale, última pregunta para pasamos, cerrar pasamos. con este autor. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo Hola, estás? profe, ¿qué tal? Bueno, en cuanto a los baobab, en un diálogo donde el padre le pregunta al niño por dónde vive o si conoció el lugar o dónde lo llevó este vagabundo desocupado, y él dijo Mm, sí, que la casa era el baobab, que una cosa así como que Dios lo puso el árbol dado vuelta, Mm, que Dios lo había plantado cabeza abajo, es decir, que las raíces representando como una persona, son fuertes las del baobab, que de hecho hay excursiones solamente para los baobab en la parte de Mozambique, yo hace poco me enteré, totalmente. incluso recordando El Principito, eh, Mm, habla de los baobab, j'arrose le baobab, es decir, que él tenía que viajar y arroser, es decir, remover las raíces, porque incluso después de incendios forestales bueno, que los baobab sufrieron a lo largo de la colonización, son profundas las raíces, o sea, quizás no se la compare incluso con con otro tipo de árbol. de árbol, incluso, bueno, Mia Couto ya hace referencia en otras obras sobre los árboles. De Sí, hecho, como él es biólogo, ahí hay claro, ahí me cerró muchísimas referencias. claro. bastante, y en Argentina yo solamente dos libros de él conseguí. Por ejemplo, el mapeador de ausencias, no, Sí. todavía no lo tiene ninguna editorial, que me parece uno de los mejores libros, digamos, de él. Pero bueno, eso. Para mí el mejor es El otro pie de la sirena, que está descatalogado, que es realismo mágico increíble. Es uno de los Y que es más muy me ha borgiano gustado. también, porque Sí, también tiene muchas, así, como el como otro escritor Agualusa. que... Sí, también él, mm, los dos son borgianos, sí, sí. Totalmente, totalmente. Sí, estos son autores que comunican mucho con Latinoamérica, muchísimo, muchísimo con la literatura latinoamericana. Quizá en Argentina, en México se entienden más estos dos autores que cuando trato a estos autores en España. Sí, totalmente. Así que bueno, y ya lanzo la última pregunta. Muchas gracias, Gabriela, por esta información. Eh, es verdad que también el baobab, había una leyenda que decía que era tan frondoso el baobab que tapaba, ¿no? Lo que era la luz a los otros árboles, entonces sufrió un castigo. Entonces, como que bueno, ese es el castigo en cuanto a tener ese tronco ancho y no tener tantas ramificaciones, pero es el castigo por haber sido antes tan bonito, tan alto, ¿no? Entonces, bueno, pero hay mucha historia detrás y mucha simbología. El tema del final, vamos al final. El final del cuento es ambiguo, es onírico. Eh, ¿cómo, cómo interpretáis la transformación de Tiago y su arborecer, ¿no? ¿Qué significa?
en términos esto de identidad, de pertenencia. ¿Cómo veis este final? Que no es un final trágico, yo no lo veo como trágico, al contrario. ¿Cómo interpretáis el final, esta transformación, proceso de arborecerse? Volvemos a ese neologismo de él que constantemente eh, generan sus novelas. Y aquí al menos en este cuento, ¿vale? Que es arborecer. Nancy, Perdón de nuevo, no quiero resultar aburrida, pero creo que la frase que dice el niño transitaba de reino y se arborecía es ahora más sabiendo que él es blanco, hijo de colonos, me cierra más esta transformación, de decir, me quedo en la tierra, soy de acá. Dejo de ser hijo de colono para ser parte de esta tierra. Eh, vale. esa, Asimilar, ¿no? La así, cultura negra, asimilar lo africano, en una opción de él de pertenecer a esa tierra y no a los sí. colonos porque se ha dado cuenta, ¿vale? Del mal quizá que están haciendo de manera consciente o inconsciente. Vale. Mm, muy bien. Y Verónica, tú habías levantado la mano también. Sí, hola, pero iba a decir lo mismo que Nancy, que el Ah, nene sí, como que la tierra lo absorbió. Ahora su origen es ese, ya no es más un colono él, sino que es de ahí. No, y lo único que, bueno, yo había notado acá que para mí el viejo se había convertido en pájaro, ¿no? Con todo lo que representaban estos pájaros, y, eh, y yo lo había anotado como una pregunta, si en realidad el pajarero no es el espíritu del baobab que libera a los pájaros y que trata sí, se puede claro, interpretar. Sí, se ¿no? puede interpretar. Con el tema de la liberación y la resistencia, como es mágico. Bueno, yo pensé, me pareció hermoso el cuento, la verdad, muy bonito, hermoso. Sí, se puede Y interpretar como tú comentas, Verónica, o claro, no simplemente fue, mm, no sé, fue algo que se me ocurrió, lo puse con signos de interrogación, ¿no? Como algo que podía llegar a ser, sí, muy, muy hermoso. me alegro, me alegro. Pues entonces vemos Perdona, aquí, perdona, hay un comentario en sí, el chat cortito de Carolina Gaetán que dice, creo que significa la continuidad, lo que no pudo callarse. sí, tiene sentido, tiene sentido. La Y continuidad. alguien, si alguien pregunta qué títulos recomendaron de Miyako, entonces lo pueden escribir si quieren. Y Alejandra levantó la mano. Alexandra, perdón. Ah, Alexandra, sí, hola, ¿qué tal? ¿qué Bueno, tal? saludo de ¿Cómo nuevo. estás? A mí me pareció bellísimo. Hay algunas cosas que me llaman la atención. Una es que este autor, como Blanco, decide poner un personaje que es el padre de Tiago, que encarna toda la supremacía y todo el horror, ¿no? Eh, Eso me pareció como muy valiente, digamos, de parte del autor. Eh, y luego, sobre el final, yo me agarro de una de las frases que aparece en el principio, donde dice que Tiago lo único que podía hacer era conectarse con la fantasía o algo así, ¿no? Da esa idea. Mm, Entonces yo digo, Tiago quizás es un niño que tiene algún tipo de afectación cognitiva y entonces por eso logra también conectar de otra manera con los pájaros, con esta vida que resultaría extraña a los colonos, ¿no? Y siento que es como una especie de trascendencia, ¿no? Esto que sucede en el final. Coincido con Nancy y con otros comentarios, ¿no? Termina conectando realmente con el territorio en vez de estar completamente desconectado como aparecen los colonos, ¿no? Que no terminan de enganchar con el territorio. ya, 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 entiendo lo que tú dices. Con el tema de la valentía, en realidad no sorprende, no sorprende que él construya este personaje, ¿no? Colono, porque él
bueno, él estuvo participando activamente en el Frente de Liberación de Mozambique. Eh, Él es uno de esos hijos de colonos que sí luchaban por la independencia de Mozambique. Entonces, como que no es una cuestión de vaya valentía, ¿no? De este autor blanco, ¿no? De hablar mal o lapidear al tema de lo que son los colonos o la población blanca. No, 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 en ese sentido no. El tema de la conexión, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que, no sé, estamos aquí en el asfalto, yo estoy en Madrid, no conecto, pero cuando estamos en Salta, estamos en Jujuy, estamos en Perú, no sé, podemos conectar con la naturaleza, con los pueblos originarios, con ciertos ingredientes o tradiciones o la Pachamama. Entonces yo creo que eso va un poco en cada uno, ¿no? En cuanto a cómo conectamos, ¿no? Y nos pasa, a menos a mí me pasa, en como la forma en la que conecto depende mucho de la zona geográfica y del pasado histórico, ¿no? De esa zona también. Así que más allá de esos poderes que pueda o no tener Tiago, yo lo veo aquí este final, ¿no? Onírico como, bueno, como que hay una fusión, ¿no? Con la naturaleza. Hay un rito también de iniciación, hay un rito, hay como un pasaje, es un tránsito iniciático. Hay muchas novelas iniciáticas o mucha poesía iniciática en África. Vemos aquí este niño que deja de ser un niño colonizado para convertirse y formar parte de este legado, ¿no? Mítico del Baobab, y también lo veo como un acto, ¿no? de resistencia frente al fuego, frente a la violencia. Así que bueno, os invito ya a leer algo de Miakouto. Lectura lenta porque es complejo. Y bueno, vamos ahora entonces a Guarusa. Eh, vale, tenemos aquí a José Eduardo Agualusa. Em, bueno, em, es como el autor metrosexual africano, Mm. siempre lo ha sido, José Agualusa, es considerado como el principal renovador de la novela angoleña actual, también es hijo de colonos blancos portugueses, estudió agronomía, ¿vale? Tenemos esa conexión también con Mia Couto, él estudió agronomía en Lisboa. Vivió en Río de Janeiro en el año 98 y desde el 2004 reside en Luanda. Eh, Aquí vemos esa conexión porque también vamos a ver otros autores de Angola, vemos el tema del Atlántico, tienen más conexión con Brasil, ¿vale? Angola, Brasil tiene muchísima conexión, cosa que en Mozambique no ocurre lo mismo. Mozambique está más en el Índico, ¿vale? Entonces, Mozambique está más con una conexión de lo que es el Índico, ¿vale? Por eso hay tanta relación entre Angola y Brasil. Mm, Eh, mm. bueno, es muy amigo de Mia Couto. Él también trabaja lo que es el realismo mágico, lo habéis podido ver, y también trabaja lo que es el subgénero de novela histórica. Eh, bueno, bueno, he intentado sacar dos extractos del vendedor de pasados que a mí me gustaban, que están relacionados con el tema de la literatura, como habéis visto. Eh, yo creo que la obra de él es Teoría General del Olvido, creo que es la mejor obra que más me ha gustado de él. Trata sobre Ludovica. Esto está inspirado en un caso real. Ludovica se encierra, está confinada en su casa durante 3 décadas. Y aquí cuenta toda esta locura de Ludovica, de por qué se encierra, también por esta cuestión bélica y cómo sobrevive 3 décadas en su casa, en Teoría General del Olvido, maravilloso. Y bueno, y aquí en el vendedor de pasado lo que tenemos es a un gecko, es un reptil, una lagartija que vendría a ser el narrador, aunque el personaje principal es Félix Ventura, ¿vale? Que es albino, que vende falsos pasados. Eh, Así que bueno, de Angola en cuanto a bibliografía, eh, os dejo, bueno, aquí, bueno, de Eduardo Agarusa os dejo un poco de bibliografía que está disponible en Argentina. Agostino Neto, ¿vale? Es considerado el poeta nacional de Angola, fue el primer presidente de Angola y presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA.
Él se caracterizó por un constante activismo social a favor de la cultura, de los derechos civiles de los angoleños. Em, el tema fue quizá lo que yo critico un poco es la nacionalización de las empresas, que eso provocó que desaparezcan las editoriales privadas de Angola. La única institución no gubernamental autorizada para editar libros era la Unión de Escritores Angoleños. Entonces, bueno, esta unión se caracterizaba un poco por la exaltación nacional, rendían culto al Estado, a la nación, a la toma del poder político. Entonces, como que, bueno, eso hace mermar un poco lo que es la libertad, ¿no? De producción, de publicación, sobre todo de publicación. Así que, bueno. Onyaki, también una gran figura de las literaturas de Angola, con presencia en Argentina. De hecho, tengo ahí 3 libros que solo se han publicado en Argentina. Es una joven promesa de este país, cuenta ya a la fecha con 5 o 6 novelas, colecciones de cuentos, poesía, libros infantiles, eh, muchos traducidos a más de 8 idiomas. Vivió también en Brasil, Onyaki. Y luego, bueno, Luandino Veira, él fundó también un nuevo modelo literario, también juega mucho con el tema de la lengua portuguesa, sobre todo trabajando el tema del discurso de los barrios pobres de Luanda. Bueno, él es blanco, como podéis ver, hijo de portugueses, nació en Portugal. Pepe Tela, también Pepe Tela, la novela más conocida es Mayombe, que se publicó en 1980. También muy trabajado en las literaturas lusófonas africanas o las literaturas lusófonas en general. Sí me gustaría saltar un poquito a Guinea-Bissau, ¿vale? Fue una colonia más de explotación que de población. Eso lo podemos observar en la poca cantidad de escritores. Entonces, bueno, ha sido más explotada, ¿vale? En cuanto a recursos que en cuanto a lo que es la fecundar, ¿no? Lo que es la población, que lo que hizo fue retrasar un poco lo que es el desarrollo, lo que es la producción literaria. No estaba en situaciones socioculturales eh, como las tenía quizá Angola o Mozambique. Eh, Así que bueno, hubo una política también educativa colonial restrictiva, tardía. No recuerdo bien, que creo que el primer colegio secundario fue en los años 90. No recuerdo muy bien, pero bueno, la educación sí mermó bastante la situación del país. La figura más reconocida de Guinea-Bissau es Amílcar Cabral, que bueno, tiene una doble conexión con Guinea y con Cabo Verde. Forma parte de la generación de escritores nacionalistas y bueno, tenés poesía de él. No sé si creo que está subida también a la plataforma. Si vamos a Cabo Verde, bueno, Fernando Almeida, que es el autor caboverdiano más traducido al español, y sí tiene como 17 obras en el portugués y tiene como unas 5 o 6 traducidas al español. Dina Salustio es también una escritora caboverdiana, una de las más destacadas. La Loca de Serrano es la primera novela de la autora publicada una obra de una caboverdiana publicada en su país. No está traducida al español. Yo la leí en inglés. Empieza con un realismo mágico muy interesante. Luego cae un poco la narrativa. Luego no me terminó de gustar la novela, pero al principio me gustó muchísimo. Esa loca en una plaza, en un lugar abierto. Y bueno, y es la primera obra traducida, sí, de Cabo Verde al inglés, esta obra. De ella, bueno, tengo esta pequeña colección de relatos, que en realidad serán como micro relatos. Y esto es lo único que hay de ella actualmente en lengua castellana, en español. Así que bueno, simplemente quería mostraros un poco los autores así más conocidos que tenemos hoy en día en estos países y vamos directamente al vendedor de pasados.
Eh, Como os comentaba, tenemos aquí la casa y entre la vida y los libros, y yo los seleccioné por esa vinculación que tienen con el tema de la literatura. Así que bueno, aquí vemos entre la casa y los libros que hay un tratamiento que se le da a la nostalgia, a la madre, a la casa, a los espacios, al tiempo, a la felicidad. Eh, el tema de la casa me hizo viajar un poco, ¿no? Al otro personaje que tenemos en Cien años de soledad, que es la casa donde transitan también distintas generaciones. Libro que en realidad en un comienzo se iba a llamar La casa y no en Cien años de soledad. Entonces, bueno, ese pequeño extracto me hizo recordar un poco, ¿no? A la casa como personaje y como lugar donde transitan distintas generaciones. Eh, Así que bueno, este relato, ¿no? de la casa, el narrador describe el edificio como si tuviese vida propia y la pregunta sería, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple esta personificación de la casa dentro del relato? ¿Veis? Abrir los micrófonos. La función que cumple, ¿no? esta casa, la, la personificación dentro del relato, ¿qué función cumple? Y Olga está levantando la mano, me parece. Olga, ¿estás levantando la mano o estás aplaudiendo? Sí, Ah, está sí, bien, dale, realmente. Olga. Adelante, adelante. Pues en el relato de la casa, yo cuando bueno, casi que lo dice él, la casa es como un útero, ¿no? Para él es como el refugio, la seguridad primigenia, no sé, y sobre todo cómo la describe a través de las sensaciones, me ha recordado mucho a lo que has dicho tú antes de Mia Couto, que utilizan mucho lo que es la descripción de las sensaciones, de la naturaleza, pero yo, pues fíjate, apunté aquí la casa como un útero. No sé Mm, si te referías a... muy bonita palabra lo del útero. Sí, vale, el útero me encanta porque es un tema también de, lo que es la maternidad, ¿no? De dar, de que pasen ahí los hijos, ¿no? En esa casa, lo que hablaba antes, cuando observamos, somos testigos de esas distintas generaciones, es gracias también a ese útero, ¿no? No sería posible de la fertilidad, ¿no? Mm. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en esta casa? ¿Qué más podemos observar? ¿Qué función cumple esta casa en esta personificación que hace el autor dentro del relato? No sé si veis algo también histórico. Si no, puedo pasar a otra pregunta, ¿eh? Pero vale. Entonces, bueno, yo lo que observaba con esta casa, más allá de lo que comentaba Olga, de En lo el que era el chat, útero. discúlpame, Federico, en el eh, chat hay una respuesta sobre esto. A ver, espera. De Alexandra, creo. ¿Para qué se me perdió? Para mí la hace funcionar como un personaje más desde el punto de vista narrativo. mm, vale, un personaje De más desde el Alexandra. punto de vista narrativo. Vale, vale. Después no hay otro chat Sí, referido a tu pregunta. personaje más en el aspecto narrativo que, que no solo es testigo de estas generaciones, sino también es como la memoria. Antes nombrabais la memoria en el relato anterior de Mia Couto, y acá hablamos como una memoria encarnada también de lo que es la historia de Angola. Estas paredes, estos patios, estos objetos también guardan lo que fue la violencia, lo que fue la resistencia, ¿no? De este intento de independencia. Entonces, como que, bueno, también es testigo de la violencia, de la resistencia. Así que, bueno, así lo veo yo más o menos en lo histórico. Y vamos a lo que es la vida de los libros. En este relato,
este pequeño extracto, en realidad, porque bueno, es un extracto, la madre del narrador le aconseja a su hijo, le dice, entre la vida y los libros, hijo mío, elige los libros. ¿Qué implicaciones tiene este consejo? ¿Cómo se puede leer esto de entre la vida y los libros, hijo mío, elige los libros? ¿Qué significa? Tenemos ahí a Nancy. Nancy, Nancy y alguien más levantó la mano, pero no llego a ver porque se equivocó de simbolito. A ver, ¿quién más levantó la mano? Perdón. Olga y si Nancy y Olga levantaron la Ah, mano. Sí. dale, dale. Nancy, cuando Olga, quieras. entonces, Dale, Olga, Nancy, no sé. la madre le dice a él en un momento, entre la realidad es dolorosa e imperfecta. Ella, entonces, en los libros, no lo anoté, pero en los libros dice, uno puede vivir todas las sensaciones, puede asomarse al mundo y vivir todas las cosas sin la parte dolorosa. Entonces, Mm, como eh, es librarse del sufrimiento, elegir una los forma de libros. escapar, Es ¿no? una forma de escapar. Mm, Sí, vale, vale, perfecto. Entonces, ella como madre, lógicamente, resguarda, ¿no?, la integridad, ¿no?, física, emocional de su hijo, aconsejándole, vale, intentemos salir de esa realidad, es una manera de escapar, la literatura, perfecto, sí, una forma de curar, muy bien. Y no sé, Olga, Carolina, Pues Hola. voy. Yo, Ah, oh, perdón, Olga, anda vos. Carolina, tú, luego yo. Bueno, no, yo en realidad, digamos, hago una doble lectura. Por un lado, veo esto que señalaba recién la compañera, pero por el otro lado, en realidad yo lo siento más como el libro como palabra, la palabra como denuncia, ¿no? O sea, entre la vida y la de, tal vez, no te estoy diciendo un mártir, pero la palabra como acto denuncia, político, como acto de denuncia, como sí, y bueno, y si tal vez es lo que va a costarla, o sea, si tal vez se va a llevar tu vida, bueno, que se lleve tu vida, ¿no? Pero como un acto de resistencia activo, lo miré vale. así. No, no, desconozco el contexto, digamos, No, 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 pero yo tomo nota porque esto es una interpretación personal de cada uno, ¿vale? Lo que puede significar después de haberlo leído, pero me gusta la denuncia, la resistencia, la memoria por eso activa también. no sé si, digamos, si tiene que ver con el contexto de la historia de Angola, o de producción, o etcétera, ¿no? O sea, porque tal vez está muy delirado para la realidad del lugar, pero yo lo vi así, Va- ¿no? La Vas en palabra buen como camino. resistencia, o Sí, sea, sí, sí, sí. Mm, totalmente. Le sumo a eso memoria activa y el nunca más, ¿vale? Que tenemos aquí en España el nunca más, ¿vale? Que bueno, le sumo a eso, a esa denuncia, a esa resistencia, ¿vale? Yo tomo nota. Eh, muy bien, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, Acá agrego un par de comentarios del chat, Federico. ¿Tenemos tiempo para un par de sí, comentarios? sí. Bueno, Mercedes dice la literatura es un lugar seguro. Y a ver quién agrega, para que no Dilo veo. otra vez, perdona, literatura un lugar seguro. La Mm, literatura es un lugar seguro. Y sí, luego agrega que en los libros encontrarás todo, sabiduría, conocimiento, consuelo. Eso lo mm, dice Graciela Álvarez. En los libros encontrarás todo, mm. sabiduría, conocimiento, consuelo. Vale, perfecto, perfecto. Ujú. No sé si has levantado otra vez, Carolina, la mano. Bueno, la Ah, bajaste. era de antes. Vale, vale, vale. Mm. Perfecto. No sé si te ha quedado ahí Mm. algo pendiente. Perfecto, muy bien. Eh, entonces, ahora, el tema es, si ponemos ambos relatos en diálogo, es decir, el relato de Mia Couto con Agualusa, ¿qué puntos en común podemos encontrar? Algo que habéis notado en común entre ambos relatos, ambos autores.
Mercedes. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, yo no pude releer, lo había leído El vendedor de pasados hace un tiempo y el otro Teoría General del Olvido, donde encuentro también esa casa como una isla, ¿no? Total, Un lugar donde total, ocurre todo precioso. Y si tengo que hacer el recuerdo de esto, eh, a mí lo que me impresiona y que veo de los dos es ese no reconocimiento de las raíces, porque el vendedor de pasados escribía pasados para la gente que tenía este nuevo poder adquisitivo sí, y no tenía pasado, entonces le armaban una historia épica. En el del cuento del Baobao son las raíces las que se instalan. Y acá es un poco lo mismo, es el pasado el que se tiene que inventar, porque no hay reconocimiento del pasado propio, ¿no? Y eso es típico de los colonizadores, ¿no? Esa idea de que acá no hubo nada antes. exacto, Este, de haber borrado todo ese pasado. sí, sí, son dos Supremacía de libros que... preciosos. mm. Este, Me gusta lo que acabas de comentar, ¿no? El no reconocimiento de las raíces, algo que ves en común, muy bien. Y sí. Mercedes levantó la mano ahora. Muchas Ah, no, gracias. No, no, ya Carolina, las saqué. Carolina, Gracias, Carolina, Mercedes. Carolina, Gracias por tu aporte, Carolina, contribución. Carolina. Carolina, entonces, ¿cómo dialogan ambos? Mm. Yo creo que tiene que ver con el rescate de la memoria, ¿no? Ya sea el rescate de la memoria de ellos como a ver, por un lado la memoria del lugar, del país, de la historia, de la colonización, de lo que hubo previo, y después lo que viene después, ¿no? Que tal vez lo estoy hilando con el otro libro, con la otra lectura que viene, que es la de Isabel. Pero veo eso, ¿no? O sea, digo, el desarraigo, quienes se fueron, quienes, ¿no? Hoy por cuestiones también políticas ya. eh, no podemos sentirnos como pertenecientes. Tomo también lo que decía Trifonia la otra vuelta, ¿no? No soy de acá y no soy de allá, soy española, no soy española, pero allá tampoco soy de allá, entonces eso, todo ese, me parece que hay como mucho diálogo en todas estas lecturas en relación a eso, ¿no? Al precolonialismo, al postcolonialismo, los originarios, los que vinimos después, los que nos tuvimos que ir, está como todo ese diálogo, me parece muy Totalmente, el tema de la memoria, instalado. por eso, sí, por eso os comentaba antes, quedaros con esta palabra, ¿no? Porque vamos a ver el tema de la memoria, el tema de la pertenencia, ¿no? Eh, Así que bueno, y habíamos visto también el tema de la memoria, que había sido trabajada en el curso, en el relato de la senegalesa de Catherine Diallo, y no sé si os acordáis que el relato era ¿qué permanece en la memoria de los hombres? ¿Os acordáis de esta chica que está ahí en ese exterior con esta familia? También con Veronique Tallot lo habíamos visto en La ira de los muertos, sobre la conciliación de Ruanda, el tema de la memoria. En Wami Molefe, en la de Botsuana, en Lluvia de Botsuana, habíamos visto el recuerdo de esta niña, esta memoria que la traslada también a ese árbol, el árbol de Marula. Entonces vemos el tema de la memoria tan presente, ¿no? En relatos anteriores. Y lo que tú comentabas ahora, Carolina, en Isabel Figueiredo, vemos en Cuadernos de Memorias Coloniales el tema de la memoria de los descendientes de colonizadores que se sienten marcados por un pasado también de violencia, de los cuales ellos no se sienten directamente responsables. Así que bueno, hoy es un tema de memoria, ¿vale? Eh, Perdón, y que, Federico, tenemos sí, un tiempo para leer un último comentario del chat que sí, Graciela Álvarez que agrega la búsqueda de la identidad como habitantes del lugar y como individuos. vale, sí, totalmente en ambos relatos, la búsqueda de la identidad, afianzar, ¿no? Esa identidad, que es lo que comentaba Mercedes, al haberse, ¿no? Ninguneado ese pasado, ¿no? Vale, perfecto. Pues muy bien. Pues ahora vamos a la última autora. Habéis visto que, bueno, siempre eran autoras, 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 excepto un autor de Zimbabue. Ahora han sido dos autores, una autora. Es decir, bueno, vamos cambiando bastante de color y de género. Bien, voy a mover aquí, a ver si me aparece.
Vale. Entonces, aquí tenemos a Isabel Figueredo. Ella nace en los años 60 en Mozambique, es escritora, es periodista portuguesa, hija de colonos también portugueses, vivió su infancia en Mozambique durante los últimos años del dominio colonial. Tenemos esa independencia en el 75, ella emigra, tiene que emigrar de manera forzosa con su familia a Portugal y eso, bueno, lógicamente hace que le afecte, ¿no? Y que se pueda experimentar luego en su literatura, al menos en este libro que es epistolar, no es novela, es microrrelato, es relato, es autobiográfico. Y bueno, ella se forma en lengua, en literatura portuguesa, trabaja actualmente como profesora, como periodista. En este libro es el único que tiene traducido al español. La Gorda tuvo bastante aceptación en Portugal, bastante venta. También es un relato donde la autora narra un poco su experiencia dentro de su situación, ¿no? De aumento de peso, de lo mórbido. Como podéis ver en ambos, bueno, al menos la gorda no la habéis leído, pero en ambos libros la autora es muy visceral, es muy sincera, es muy frontal para hablar de ciertas cuestiones. No tiene vergüenza en utilizar ciertos vocabularios, ciertas palabras quizá que pueden ser malsonantes. Así que bueno, y luego un camino es decir, un perro en medio del camino, que bueno, que trata en una cuestión de lo que es ¿cómo se puede llamar? El- la soledad. Aquí son dos personajes que tratan el tema de la soledad y los males de esta sociedad moderna. Yo, claro, como africanista me quedo únicamente con el tema del cuaderno de memorias coloniales. En los dos otros libros los catalogo como escritora lusófona portuguesa, listo. Pero me parece maravilloso, maravilloso este cuaderno de estas memorias. Así que bueno, vamos a ella. La verdad que cuando estuve releyendo, yo intenté poner, claro, unos extractos de la primera parte de estos cuadernos, donde la autora es, al principio, esta niña inocente, y luego ya la última parte, cuando ella ya está en Portugal, cuando se encuentra con esta persona en esta tienda, ¿no? Africana, que este hombre quizá es de Mozambique, también, ¿no? Esa inocencia ya de adulta y esa necesidad de decir, yo nací en tu tierra, ¿no? Yo también soy de Mozambique, pero no me aceptan en Mozambique, aquí tampoco quizás soy muy aceptada o yo no me siento quizá muy incluida en esta sociedad portuguesa. Entonces, como que, bueno, intenté poner algo del principio y algo del final de estas memorias. Y creo que me costaba quizá el tema de buscar preguntas. Creo que preguntas puedo tener muchas, pero me genera más como un relato al debate. Creo que me genera más un debate que preguntas. Porque, bueno, es unas memorias que abordan el tema de la crudeza, de la sexualidad, de las relaciones coloniales, de esa violencia simbólica y física, ¿no? que se ha ejercido en la época de la colonia sobre las mujeres negras. Hay una referencia al 25 de abril, que es la Revolución de los Claveles del año 74. Miriam, justamente Miriam, acaba de traducir una escritora de Portugal. Miriam es la que va a estar dentro de 2 semanas, que es la que hizo la antología de literaturas lusófonas en México. Ella también ha hecho una traducción, El Día de los Prodigios, que va con relación a la Revolución de los Claveles, ese golpe de Estado bueno, que es como el final, ¿no? De esa dictadura de 48 años en Portugal. Entonces, bueno, eh, me generaba el tema del debate también de ese blanco que sí se puede casar con una negra, pero no un negro con una blanca. Esa cuestión, ¿no? Que tenemos o tienen, no sé, los hombres de pedantería, de poder, ¿no? De machismo, de ser el hombre, ¿no?
esta voz narrativa, ¿no? De esta pequeña, como ella dice, ¿no? Soy una pequeña colona negra o una negrita en rubia. Así que bueno, mm, el tema del destierro también me preguntaba, ¿no? Porque estamos hablando de, y alguien de vosotros creo que nombró a Trifonia, ¿no? Que no se siente ni en un lado ni del otro del Atlántico. Y aquí vemos a este destierro, ¿no? De gente blanca que son hijos de colonos, que ellos no tienen la culpa de lo que han hecho sus padres o sus gobiernos, pero que, bueno, que son desterrados, en que no pueden quizá regresar al lugar, ¿no? Donde nacieron, que le han cortado los vínculos legales, los vínculos políticos, no así los afectivos. Así que bueno, era más como debatir en realidad con relación a cierta información que nos da en estas memorias. Quizá si alguien quiere comentar sobre las jerarquías raciales, cómo habéis observado estas jerarquías raciales, esas jerarquías de género en lo que es el ámbito doméstico, si alguien quiere hacer comentarios con relación a estas memorias. Es una crítica desde, ¿no? Una persona blanca, de cómo lo ve ella, ella como niña, que va interiorizando un poco las grandes diferencias que hay, cómo naturaliza esta niña blanca estas jerarquías. Si alguien quiere hacer un comentario general con relación a las jerarquías raciales, género, el tratamiento de la mujer, lo doméstico, privado, público. Carolina. Bueno, ya que nadie levanta la mano, hago un comentario. No, se pone muy, 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 muy en relevancia, ¿no? Esta diferencia. Nosotras somos, ¿cómo es que dicen? No somos serias, pero más o menos, ¿no? Y las mujeres negras poco menos que prostitutas, o sea, Claro, sí, la casi. naturalización del abuso, la naturalización de- del hombre que va y toma lo que quiere como quiere y lo dice por las buenas o por las malas, ¿no? Si lo tienen que tomar por la fuerza, lo van a tomar por la fuerza y después no va a haber a quién ir a reclamarles nada. Bueno, creo que es la historia. Acá se pone muy en contexto en relación a las mujeres africanas, ¿no? Pero bueno, creo que es la historia de la humanidad respecto de la mujer. Sí. Es la cuestión de género atravesando la historia de la humanidad, en realidad. En este caso, bueno, se, se- se pone Eh, más sobre la mesa la situación y esto, ¿no? O sea, bueno, nosotros somos las mujeres blancas bien, y ellas, y tenemos, y parimos con dolor, y tenemos relaciones sexuales solo para la procrear procreación, y ellas no, ellas son animales son, que los son tienen poco en cuclillas. sí, 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 sí. Exacto. Sí, aquí lo que comentas de la condición, ¿no? De la mujer, hay que sumarle que no solamente son mujeres, que incluso son negras, son mujeres y negras, es decir, como un doble castigo. Sí. Mm, Sí, sí. ¿Por qué? Porque están, digamos, o sea, es el mismo, la crítica viene del mismo género, ¿no? O sea, son las mismas mujeres blancas que critican a las mujeres negras, más sí, allá sí, 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 de sí, toda esa, totalmente. Sí, sí, sí. esa. Sí, eso lo vemos mucho en el feminismo blanco, ¿no? Que también, sí, son ellas también las que generan a veces este tipo de diferencias, Y totalmente. después, perdón, y después incluso a la hora de decir, bueno, cuando ya se piensa en un matrimonio mixto o una relación mixta, lo que se puede naturalizar para un hombre o lo que se puede consentir o tolerar o nos hacemos, eh, lo apoyamos, lo dejamos ahí, para la mujer es al revés, ¿no? O sea, se naturaliza que un hombre pueda tener una esposa, un hombre blanco pueda tener una esposa negra, pero no una mujer blanca, un esposo negro, ¿no? Digamos, un negro no No, sabe pues tratar a una blanca, o sea.
No, esa mirada también de decir, bueno, no Sí, es lo sí, es un tema, mismo, no, pues no es es un lo tema mismo. de poder, es el poder, es la hombría, es la competencia entre machos, no entre gallos, es así. Claro. Mm. Ahora creo que está Verónica como la próxima, Federico. Vale, Verónica. sí, Sí, yo iba a decir algo muy parecido a lo de Carolina. Lo único que podría agregar es que sí, cuando el hombre blanco se casaba con una negra, ella lo que dice es que se asalvajaba, ¿no? mm, Que Sí. por más que, bueno, se podía llegar a tolerar, pero ese hombre blanco ya como que bajaba bastante de categoría, se convertía medio en un salvaje. Y la mujer negra ascendía un poquito de categoría porque estaba con un es hombre blanco, ¿no? la Y mujer bueno, de, sí, claro, era la mujer de, pero ese hombre ya no estaba en la misma categoría que antes porque como que se había rebajado a formar una familia, porque una cosa era tener una noche de placer con una negra, que además aclara que eran todas iguales, era lo mm, mismo cualquiera, no, no es que preferieran a una u otra, porque todas eran negras iguales, ¿no? Un desprecio terrible, eh, totalmente, pero ya como sí se, objeto sexualizado, claro, ¿no? Una una cosificación. cosa. Pero ya si se casaba, si, no sé, decidía formar una familia, bueno, entonces ese hombre como que ya se había hecho medio salvaje, como que había perdido. Mm, Eh, y bueno, sí, la mujer blanca con un negro era impensable, intolerable. mm, Y otra cosa que me pareció interesante del cuaderno es que ella se siente como una desterrada, ¿no? Que era un poquito lo que estabas diciendo vos antes, que todos los hijos de los colonos, que es lo mismo que se ve también en Couto y en, ¿cómo es? en Agualusa, Agualusa, eh, que me parece que es algo que le pasa también a todos los descendientes de colonizadores, ¿no? Estoy pensando en la historia de mi país, en Argentina. Los que hicieron la revolución para independizarse eran los hijos de los sí, colonizadores. sí, sí, lo que pasa, Eh, claro, como esto es más reciente, estos hijos claro, están ahora, hoy en están día, y ahora, tienen ese pero bueno, estigma, claro, algunas cargan con cosas ese estigma, me hicieron acordar a eso, ¿no? Los que querían echar al virrey eran los criollos, que eran los hijos de To- los españoles que habían nacido acá. Como exacto. que estaba pensando que la identidad la da más el lugar donde se nace, me parece, que la cultura eh, que, que se mama de los padres, ¿no? Estos tres escritores son hijos de colonos, no sé si se los puede comparar con los inmigrantes que tuvimos acá en Argentina, parece que sí, que es más o menos lo mismo, pero ellos se sienten de ese lugar, entonces cuando se tienen que ir, Totalmente. como Isabel, se sienten desterrados y no se sienten portuguesa, por más que a lo mejor su documento dice que es portuguesa. Eh, Mm, me pareció muy interesante esa cosa, ¿no? Del destierro y de que en realidad no son de ningún lado. Eh, ya. debe Sí, ser sí, sí. Es bastante gracioso porque, difícil. mm, es gracioso porque a veces nos pasa a nosotros aquí en España, ¿no? Que vemos un negro y quizá la pregunta es, ¿de qué país eres? No, a ver, no demos Claro, por entendido que él es de África, no, él es español. Me pasó esta semana en una clase que tengo tres chinos y yo le decía, no, porque tú eres español, si tú naciste aquí eres español, tus padres eran chinos, pero claro, tú tienes la idiosincrasia de los españoles, eres español, simple. Entonces, claro, a veces pecamos en no incluir, ¿no? En no incluir a esta gente dentro de nuestra comunidad por sus facciones, por su color. Y es lo que tú comentas, Verónica, estas personas no es ser exactamente. africanas, nacieron ahí, Claro. son Acá pasa lo africanos. mismo. Acá Acá pasa lo también. mismo. Acá en Argentina ahora, bueno, ya desde hace unos años está habiendo bastante inmigración africana y Sí, ya están naciendo un montón de chicos negritos, digamos, los negros. vemos y son diferentes, claro, son negros, hay bebés y son argentinos, ¿No? Sí, sí, pero sí. pero llama la atención y no, no sé cómo se sentirán ellos, los padres. Obviamente los Es un chicos van a ser conflicto. argentinos, porque van a empezar a ir al colegio, pero pasa lo mismo que decís vos, uno los ve y eh, piensa que son africanos, y no son argentinos, y lo mismo pasa Ya. con los chinos y con un montón de gente. Yo creo que la identidad la da el lugar donde se nace, donde uno se cría, donde comparte los afectos, los amigos. Pero bueno, se genera un gran conflicto identitario. Exactamente, sí, 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 es sí. muy grande. Y no todos lo ven así, me parece que muchos lo ven como priorizan el Total, color o totalmente. determinados rasgos físicos. Perdón, Muy ahora bien. está Olga, ¿no? Olga, por ahí.
Ay, muy breve. Sí, yo, volviendo un poco a lo de antes, a mí la sensación que me da cuando lo leo es que deshumanizan totalmente a los colonizados. O sea, yo vengo, igual que me quedo con los frutos que da este árbol, me quedo con las señoras que hay aquí que me apetecen. O sea, lo toman Mm. deshumanizando totalmente. O sea, no, ya no es que sean prostitutas, o sea, es que están para esto. O sea, es que ni llega a ese planteamiento. No sé, esa era la sensación que me daba. Sí, 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 sí. Y fíjate que incluso esta gente está desprovista de ciertos derechos. Las mujeres no tienen derechos a la maternidad. Es decir, el niño nace mestizo, pero no tiene forma de reclamar la paternidad porque es imposible. Es decir, incluso están desprovistas de derechos de maternidad, de reconocimiento, de dignidad. Así que, muchas gracias. Ahora Gracias. Alexandra, me parece, ¿no? Alexandra Jamison. Sí, Habla. quería comentar algo de lo que había dicho Verónica, que eso sucede muchísimo acá en Argentina, sobre todo porque la política, el plan político de blanqueamiento ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga un poco más de melanina o que tenga algún rasgo fisionómico que no se detecte como blanco europeo, llama la atención y enseguida se le pregunta de dónde es, a pesar de que en la primaria nos venden el rollo del crisol de razas, ¿no? Y toda esa cuestión. Pero digo, es un efecto de las políticas colonialistas que claramente en Mozambique también está vivito y coleando, ¿no? Esto de mejorar la raza, buscar casarse con un hombre blanco, etcétera. Sí, lo que da prestigio, claro. Mm. Y perdón, está Nancy, creo ahora, Nancy que levantó la mano. Sí, yo quería hacer la reflexión también que ella hace sobre la mirada de ella niña con los otros niños que se encuentra, que se miran a Mm, los ojos y es ella blanca con con todas las cosas y el hambre, la desesperación, el abandono de los otros niños. Y ella tiene esa mirada, esa reflexión, niño, niño, pero en dos condiciones totalmente diferentes. sí, sí. Y es consciente de muy pequeña de las grandes diferencias y de lo que ha producido, ¿no? Quizá la colonia. Mm. Sí, es muy bonita esa parte, muy tierna, muy inocente. Sí, que le da desesperación, que ya sabe que que la mamá no va a tener un trabajo ni nada para esos niños, pero le da desesperación porque sabe el desamparo que tienen y la conciencia de que ella tiene todo y esos niños están totalmente desamparados. Ya, ya, ya. Mm. No sé si queda alguien más. Marina, tú me dices, no sé, pues veo que Olga tiene la mano No, levantada, no sé si de no, pero antes o de es No, de antes. no, antes. es de Ah, antes, vale, perdón. Es que perfecto. Vale, Ah, ahí está. Vale, muy bien. Pues muy bien, pasamos. a ver, perdón, acá Sí, hay un comentario en el chat, si tenemos tiempo lo leo. sí, dime. Sí, 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 estamos bien de Graciela tiempo, ¿eh? Álvarez dice, a ver, espera, que se me fue Graciela Álvarez dice, es algo universal el tratar de mantener la raza, el no aceptar al otro. Sí, 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 no aceptamos lo que es diferente y nos da miedo lo que es diferente, nos da mucho miedo lo que es diferente. Y entonces, claro. claro, Y después hay otro comentario que dice, don't ask me where I'm from, ask me where I'm local. Y mandó un TED Talk, mandó un link con un TED Talk, Juan con un TikTok. Carlos. Mm, mm. Un TED Talk, un TED Talk. Ah, vale, un Charla TED TED, de una estos. charla TED TED. Talk, vale, Sí. perfecto. Vale. Que no puedo ver el chat entre tantas cosas, así que vale, un TED Talk sobre eso. Vale, perfecto. Pues pasamos ya, si quieres, entonces, Marina, Sí. a la única poesía negra, ¿vale? De la sesión. Os dejo aquí un mapa para que veáis eh, Santo Tomé y Príncipe, esas dos pequeñas islitas que están muy cerca de lo que es la zona de Benin, el Golfo de Biafra, la parte esa cerca de Nigeria. Fijaos que está Bioko, que pertenece a Guinea Ecuatorial, ¿sí? Y Annobón también, Annobón que está con este conflicto, ¿no? Que están reclamando la independencia, donde Argentina también hubo ahí una pequeña participación en cuanto
lidiar o no con esa cuestión. Fijaos bueno, Bioko y Annobón políticamente pertenecen a Gabón y a Camerún, pero bueno, geográficamente, perdón, políticamente pertenecen a Guinea Ecuatorial. Y después estas dos pequeñas islas, Príncipe y Santo Tomé, que bueno, entre las dos no superan los 200.000 habitantes. También tenemos una independencia en el año 75, es una independencia muy reciente. Y bueno, tenemos aquí a Conceição Lima con la Dolorosa Raíz de Micondó. Eh, Hay mucha poesía de ella que hace crítica a distintas situaciones injustas en África, no solamente a Santo Tomé, pero también lo vemos con Biafra. Es una de las voces más importantes que tiene hoy en día Sao Tomé y Príncipe. Es conocida ya por su poesía. Esta poesía ha sido traducida al alemán, al árabe, al español, a varias lenguas. Eh, bueno, ella estudió periodismo en Portugal, hizo un máster en estudios africanos en Londres, y se especializó en lo que es política en el África subsahariana. También trabajó para distintos medios de lengua portuguesa, para la BBC. Así que bueno, nada, su obra poética está muy inspirada eh, en lo que os comentaba, los conflictos generales, que a veces no se le da visibilidad, ¿no? En, en lo que es el mundo fuera de África. Eh, y bueno, su padre también ha hecho bueno, que ella incursionara en estas artes literarias, porque bueno, su padre es poeta, es músico, es profesor. Así que bueno, nada, vamos directamente a la poesía. Aquí, bueno, tenemos algo que sí es importante, que, que menciona lo que es el año 1953. Eh, es, Aquí es la masacre de Batepá, en Santo Tomé. Es cuando los propietarios portugueses de esas tierras desencadenan una violencia contra los africanos nativos. Estos africanos nativos se le llamaban forros. Yo sé que en Argentina es una mala palabra, los forros, pero bueno, así eran tratados, como unos forros, porque eran mano de obra barata o casi gratuita. Entonces se le llamó los forros, ¿vale? Forros. Eh, Dista un poco de lo que es el término argentino, pero bueno, aquí esta Ah, autora eso iba a menciona. preguntar, eso iba a Sí, preguntar. sí, sí, dista, lógicamente no tiene nada que ver, Mm, pero fueron tratados como forros. También podemos aplicar el término argentino por claro, esto, por la obra de mano barata y claro. gratuita. Entonces, ahí, justo en el 53, tenemos aquí esta violencia que hay porque esta gente no quiere trabajar en en esa situación, ¿no? En esclavista y colaborando, ¿no? Con esa mano de obra casi gratuita. Vemos ahí unos niños esqueletos, unos niños esqueletos que están en un hospital. ¿Qué función cumplen estos niños? Tremendo, esa parte es tremenda. ¿Qué vemos? ¿Qué función cumple la descripción de los niños esqueletos en el hospital? ¿Qué podemos observar? ¿Qué queréis comentar de este poema? Si alguien quiere comentar algo. Quizás el contraste, ¿no, Federico? El contraste entre los niños, bueno, que estaban bien posicionados y el niño de la guerra que era pobre y bueno, una piel, una masa de huesos, no sé cómo lo dice, ahora no me acuerdo. Un pilar de huesos, una cosa así. No sé, se me ocurre. Sí, visibilizar un poco lo que es el horror, ¿no? El horror humano en la guerra. Sí, tal cual. Ahí como que los niños encarnan un poco, ¿no? Estos cuerpos, estos esqueletos encarnan ahí las consecuencias directas de los conflictos, el hambre, la enfermedad, los desplazamientos. Mm. Vemos también que se genera un choque eh, con, es decir, lo que hace estos niños es generar un choque con la mirada, ¿no? Infantil. Tenemos ahí una voz poética
que observa, ¿no? Desde la perspectiva de la niñez, pero también se confronta con un mundo propio porque vemos el bocadillo este, ¿no? Que es el sándwich de corned beef, el tema de los juegos. em, Vemos esa visión un poco traumática. No sé si alguien quiere comentar algo con relación a estos niños esqueletos o en general, ¿no? Con esta poesía. Em, yo estuve hablando esta semana justamente con Miriam porque estaba releyendo el poema y mencionaba, ¿no? Estos términos en inglés, ¿no? El bocadillo de corned beef o cuando llegaban estos hombres blancos, pelirrojos. Y yo no... Hablaba con Miriam, Miriam es la de México, mi amiga en académica, especialista en literaturas lusógrafas o lusófonas, y le decía, yo no recuerdo en la historia en la isla que haya una participación por parte de ingleses. Me resultaba raro, ¿no? Y hablando con ella, como que los dos llegamos a la conclusión de que es como que esta poesía lo que hace es denunciar de manera general lo que iba a ocurrir quizá en la próxima década, en los finales de los 60 en Biafra, en cómo nos está dando visibilidad, lo que comentaba antes, en el exterior de distintas situaciones, em, que estas islas que están ahí entre esta zona geográfica de colonia inglesa, colonia portuguesa, colonia francesa, empiezan a ver también, empiezan a observar el tema de cómo comienza la cultura, ¿no? De los europeos a hacer mella en la propia cultura de ellos, por eso están utilizando distintas palabras inglesas o la leche esta, no me acuerdo si era leche vaporizada o condensada. Miriam, veo que tienes la mano levantada. Sí, disculpen, no estoy ¿Cómo es? interviniendo porque estoy bastante gripada. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, bien, buenas tardes para todos y todas. Un placer escucharte, Federico, y compartir con las compañeras y compañeros que están en el chat. Solo quería hacer una pequeña contribución respecto de la presencia inglesa en estas colonias o ex colonias portuguesas que tiene que ver con mi propia experiencia como descendiente de caboverdianos. Los ingleses solo eran los que dominaban, sí, lo que se llamaba el aprovisionamiento de combustible para los barcos en los puertos. Entonces tuvieron una gran presencia en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. De hecho, la presencia de ellos y su influencia está en la lengua, es tan importante que nuestra comida más popular y típica, que es la cachupa, viene del inglés, catch up, porque eran los ingleses en Ah, el puerto. de Claro, ponerse catch al up, día, claro, el cachá claro, de porque ponerse al día con. si llegaba el momento de alimentar a los trabajadores del puerto y los ingleses capataces arrojaban la comida, decían, cacha, agárrala. Y de Ah, ahí, vale, vale, vale. como esa tenemos otros préstamos lingüísticos en nuestro criol. Y presumo que lo mismo pasaría en Santo Tomé Príncipe y Guinea-Bissau, porque justamente ellos dominaban cómo se provisionaban de combustible a los barcos, porque el tráfico marítimo fue muy intenso en determinados momentos. Mm, Entonces hablamos más de una relación comercial, es decir, Claro, claro, es esa relación comercial de la relación tránsito en comercial. esas islas y ahí es por qué el uso de estas palabras, ¿no? Sí, En- y además muchas empleadas domésticas en casa de los ingleses, capitanes, dueños de empresas, eran mujeres nativas de las islas. Y muchas de mm. ellas se vieron obligadas a aprender el inglés. Por ejemplo, el caso de una de mis abuelas, ¿no? Ah, mira, Sí, sí, interesante. Pues yo te súper agradezco, gracias por favor. Miriam, gracias, tuve el placer de Gracias a conocerte en ustedes y espero Buenos tener más Aires. participación en otra oportunidad. No, pero me viene muy bien la información porque te digo, a mí como que me chirriaba un poco a la lectura este vocabulario y esta imagen, ¿no? De personas blancas en esa plaza y por eso hablaba con Miriam, ¿no? Le preguntaba, no entiendo muy bien por qué tú aquí nos estás justamente dando información que es por esa relación comercial, ¿no? Naviera que había Claro, con las islas. Así que nada, siempre se aprenden cosas nuevas y sobre todo qué bonito aprenderlo de los alumnos. gracias. Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, si no ya podemos cerrar. ¿A Acá, quién?
Perdón. Alexandra, no sé si levantaste la mano o mandaste un corazón. No sé si levantaste la mano o no. No, no, Ah, no, gracias. está bien. Vale. Si nadie hay nada de comentar, mi Estamos comentario aquí si sí. querés. Y nos vemos el 17, ¿no es Sí, cierto? muy, muy importante. Nos vemos el 17. Voy a subir los relatos este fin de semana, pero el 31 de octubre. 31 de octubre tenemos a Condiciones Nerviosas, ¿vale? Está subido a la plataforma. Ir haciendo los deberes, ir leyendo poquito a poco. Tizi Dangaremba, ¿vale? La novela, es una Un novela. must, es un Mm, must de las literaturas africanas, ¿vale? Condiciones Nerviosas. Entonces, no quiero agobiaros, pero ir leyéndolo poquito a poco porque es el 31 de octubre y queda, mm, ¿vale? 4 semanitas. Así que nada, eso. Perdón esa mm, cuestión paternalista de que mm, hagáis los deberes, pero mm, porque luego ya sé lo que pasa, ¿vale? mm. Así que nada, un placer. Perdón. Federico Miriam creo que levantó la mano. No sé si tenemos un segundito. De Estamos antes, pasando el cre- tiempo ya. creo que seguía de antes la mano, ¿eh? Ah, Miriam, te la tenías levantada de antes, perdón. Sí, sí, es No Seguro. de sé. antes, es de antes. Ah, de antes, perdón. Así que nada, que tengáis un Ah, excelente fin de semana, que gracias, disfrutéis Federico. mucho, Igualmente. ¿vale? Gracias. Y nos vemos Gracias. en Gracias, dos muchas semanitas. gracias. Un Muchas placer, gracias, siempre. Un Federico. placer Chao, enorme. chao. Muchas gracias Chao, Chao, por la gracias. gracias. invitación Chao, Chao. chao. y Chao, aporte. chao. Gracias.